internet, también bienvenidos. Y vamos a disponernos para recibir la enseñanza de esta mañana. Gracias, Señor, te damos por la oportunidad que tenemos de estar aquí estudiando tu palabra una vez más. Te pedimos que nos bendigas, que nos enseñes, que nos hagas recordar todas las palabras que nos habló el Señor Jesús, que podamos comprenderlas. Y tenemos ahora tu ayuda, Espíritu Santo, tenemos a ti, Señor Jesús. Padre, gracias por enviar al Señor Jesús, a tu Espíritu, a nuestras vidas y que ahora podamos a través de ti, Dios, dirigirla y cumplir todo lo que tú tienes para nosotros. En el nombre de Jesús, gracias, amén y amén. Amén, pues una vez más, bienvenidos todos y como te decía la semana pasada, estamos muy cerca de nuestra bendición. Estamos muy cerca de una vida llena de alegría y gozo y de experiencia en el poder de Dios. No estamos lejos, ¿va? Está muy cerca, lo veíamos la semana pasada, está más cerca de lo que creemos. A veces pensamos que está muy distante, que faltan muchos años para que nuestra vida cambie, que faltan meses, que falta que las personas cambien a nuestro alrededor, que haya ciertas circunstancias y vemos que no es así, que la bendición está más cerca de lo que pensamos, más cercana de lo que creemos. El Señor Jesús nos enseñó que solamente tenemos que tomar acciones, está en nosotros, ni siquiera depende de otra persona, no depende de tus seres queridos, no depende de tus amigos, no depende de la sociedad, no depende de que cambie un gobierno para que nosotros podamos tener esa vida abundante, sino depende solamente de que tomemos acciones, que nuestras decisiones sean guiadas por los consejos que el Señor Jesús nos da. Y quiero que vayamos ahora a Mateo capítulo 7, verso 24, Mateo 7, 24. Y aquí el Señor Jesús nos enseña y nos hace ver qué es lo que tenemos que hacer. No es complicado, no es difícil, es simplemente tomar la decisión y con su ayuda, aún todavía, pues nos es mucho más fácil. Dice así: cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió la lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos, golpearon toda contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye y oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y descendió la lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó, y fue grande su ruina. Y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Dice el Señor: el que oye mis palabras y las cumple, lo compararé a una persona prudente. Pero aquel que oye mis palabras y no las cumple, lo compararé a una persona insensata. Y vemos los resultados de la persona sabia y de la persona insensata. Una permanece en su casa y la otra cae en ruinas. Y esta casa la podemos simbolizar como nuestra vida. ¿Cómo está tu vida? Tu vida está sobre la roca, está fundada, está exitosa, tiene la bendición de Dios, estás viviendo su palabra, estás viviendo sus promesas, o tu vida es un desastre. ¿Y cuál es la diferencia entre tener una vida de desastre y una vida exitosa, una vida próspera, como el Señor Jesús, una vida abundante como el Señor Jesús la prometió? Pues si hacemos lo que el Señor nos dijo. Por eso el domingo pasado te decía algo que les recomienda el Señor, les pide, no les recomienda, sino les pide al Señor Jesús a sus discípulos antes de partir, es: vayan y enséñenles mis palabras, enséñenles mis ordenanzas, porque en ese
punto de las ordenanzas y el cumplimiento de sus ordenanzas, está una vida exitosa o está una vida en ruinas. Y eso es para todos los seres humanos de la tierra, no es solamente para los cristianos. Nosotros tenemos la gran ventaja de haber recibido al Señor Jesús, por supuesto, que su Espíritu Santo está en nosotros, que nos ayuda, pero todas las personas que se acerquen al Señor Jesús tienen esta misma oportunidad. Por eso hoy quiero que sigamos estudiando sus ordenanzas. Te decía, no son complicadas, no son difíciles, son sencillas, no están lejos de nosotros, sino simplemente está en que nosotros decidamos tomar la acción que el Señor nos pide y nuestras vidas serán bendecidas. Y siguiendo con lo que veíamos la semana pasada, estas ordenanzas, vamos a ver la número 11. Dice, cortar y quitar de la vida lo que te estorba para no caer más. Y ve lo que dice Mateo capítulo 18, verso 8. No lo busques, solamente te voy a leer todos estos versículos. Por tanto, si tu mano o tu pie te es ocasión de caer, córtalo y échalo de ti, porque te es mejor entrar a la vida cojo o manco que teniendo 2 manos o 2 pies ser echado en el lago de fuego. Si tu ojo te es ocasión de caer, sácalo, échalo de ti, porque te es mejor entrar con un solo ojo en la vida que teniendo 2 ojos y ser echado en el infierno de fuego. ¿Qué significa esto? Hay cosas en nuestra vida que no podemos mantenerlas. Nosotros a veces quisiéramos todo, queremos todo de la vida y no se puede. Nuestra vida es corta, es limitada. Tenemos que saber qué tomamos. Nuestro día es corto, nuestra semana es corta y nosotros tenemos que saber qué debemos tomar de nuestra vida para que entonces nuestra vida sea exitosa. Y aquí dice el Señor, si hay cosas que te estorban, si hay cosas que te detienen de buscarme, si hay cosas que te detienen de entrar a la vida eterna, que te detienen a entrar a una vida espiritual fuerte, pues échalas. ¿Qué hay en tu vida que te impide acercarte a Dios, que te impide vivir la vida abundante, que te impide las promesas que Dios tiene para ti? Pues córtalo, toma tú la decisión. A veces son acciones que hacemos, vicios que tenemos, personas en nuestra vida que nos alejan de Dios, pues o lo que sea, tenemos que echarlo fuera. Tienes que aprender a mirar alrededor de tu vida. ¿Qué es lo que te estorba para acercarte a Dios? ¿Qué te estorba para tener esa vida abundante que Dios te ha prometido? ¿Qué te estorba para tener esa calidad espiritual que tú tanto anhelas? Y lo vemos, ¿verdad? Estamos aquí en la iglesia y todos los domingos venimos o insistimos en venir a buscar a Dios, en leer su palabra, en hacer todos estos intentos porque queremos que Dios se manifieste en nuestra vida. Queremos una vida espiritual, queremos un acercamiento a Dios, queremos experiencias, las experiencias espirituales que nos dice la palabra y que muchas veces algo nos detiene. Una acción, o un vicio, o una mala actitud, una falta de perdón, lo que sea que te estorbe, una mala actitud, quítala, dice el Señor Jesús, para que no te impida nada a entrar a esta vida abundante que Dios tiene para ti. Número 12, permanecer en el Señor para llevar fruto. Juan 15:4 dice, permaneced en mí y yo en vosotros, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid y vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Es la recomendación o el mandato que nos da el Señor aquí es permanece en mí, permanecer en Dios todo el tiempo. Permanezcamos en su palabra, permanezcamos en su iglesia, permanezcamos en sus promesas, permanezcamos en las acciones que Él nos pide que hagamos, permanecer pegados a Él en una comunión constante. Esa es la ventaja que tenemos como hijos de Dios, es que podemos estar tan cerca de Dios como nosotros lo queramos, todo el tiempo. Si tú quieres orar 3 horas y estar en la presencia de Dios, lo puedes hacer, nadie te detiene. Si tú quieres leer su palabra por 5 horas, nadie te detiene. Me acuerdo cuando hicimos el reto de leer la Biblia un mes y lo hicimos.
¿Quién nos detuvo? ¿Quién nos impidió? Lo pudimos hacer porque decidimos hacerlo y permanecer en Dios. Nada te impide que tú permanezcas en Él, sino tu decisión de acercarte. No hay un tiempo límite. No te dice, pues a ver, te voy a oír 5 minutos, te dice el Señor Jesús. No, solamente voy a estar atento a ti por 15 minutos. No, Él está atento todo el tiempo a nuestra vida, a nuestras peticiones, a nuestras necesidades. Pero tenemos que permanecer. ¿Y cómo permanecemos? Pues a través de su palabra, a través de la oración, a través de una comunión constante con Él. Y eso es lo que buscamos todos los días como hijos de Dios aquí. Así es que permanezcamos en Él y llevaremos fruto. No podemos hacer nada. Si tú intentas hacer algo fuera de Él, cuando tú dejas de leer su palabra, cuando dejas de venir a la iglesia, yo veo mucha gente a lo largo de mi vida cristiana que por alguna causa dejó la iglesia y se fue y nunca se volvió a reunir y sus vidas no llevan fruto. Uno dice, pero pues ¿qué ventaja tuvo? Se enojó con un hermano porque le habló mal, se molestó y se fue porque supuestamente él entendió que no lo trataron bien y se fue y su vida pues no llevó fruto. En cambio, cuando estamos en la iglesia y permanecemos en su presencia constantemente, en estar tomando cursos, nuestra vida tiene un cambio. Y pasan tal vez 2 años de cristianos, está asistiendo a la iglesia, leyendo la palabra, y eres diferente. Tú sabes, y no, a veces la gente lo reconoce, por supuesto, pero tú sabes los cambios que hay, tu conocimiento de Dios. Veamos este video, como en un curso alfa, la gente decía, Sara, pues mi vida cambió, soy diferente ahora. Ya mi concepto de Dios ahora es diferente porque lo estudié. O sea, sí hay cambios, hay fruto en nuestra vida, hay resultados por permanecer en Dios. Por eso quieres llevar fruto, solo no puedes. A tu iniciativa, a tu voluntad, a tu conocimiento, a veces llevamos varios años en la iglesia y nos sentimos ya muy fuertes, decimos yo puedo solo, yo puedo llevar mi vida de cristiano solito, así es que me alejo de la iglesia y ¿qué pasa? Pues tu vida viene abajo. Si tú te alejas, si no permaneces al lado del Señor Jesús, pues tu vida no lleva el fruto. Por eso permanezcamos en Él y verás que tu vida seguirá llevando fruto. 13, mantenerse en el amor del Señor Jesús y así poder amar correctamente. Juan 15, 9 dice, como el Padre me ha amado, así también yo os he amado, permaneced en mi amor. Si guardaréis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Permanecer en el amor de Dios. Veíamos al principio de estos mandamientos que tenemos que amar a Dios primero sobre todas las cosas y después amar a mi prójimo como yo me amo a mí mismo. O sea, el amor es importante y la definición que más me gusta en la escritura acerca de Dios es cuando el apóstol Juan dice Dios es amor y es verdad, lo que uno más busca en esta vida es ser amado y amar. Es lo que buscamos, ya sea de niños, de adolescentes, de adultos o de ancianos. Lo que buscamos es pues, que me amen y yo busco también amar a otras personas. Pero esta experiencia del amor, si yo no tengo el conocimiento del amor de Dios, es muy difícil poder experimentarlo porque entran nuestros egoísmos, entran nuestros conceptos equivocados acerca del amor y no sabemos amar. Y después yo veo padres que han aconsejado después de haber tenido su hijo, que tanto lo desearon y lo educaron y lo llevaron a las mejores escuelas, pues como es el hijo, ¿verdad? Con sus actitudes que a veces los adolescentes tienen o los hijos tienen, pues no saben amarlo y aún deciden dejarlo de amar. Y uno dice, pero ¿cómo es posible que después de desear tanto a su hijo, ahora a los 40 ya no lo quieren? O lo mismo, ¿verdad? Esos matrimonios cuando se joran en el altar, tanto amor. Ahí estábamos en una boda de mi sobrino y pues los ves emocionados, bailando, contentos. Pero después, ¿qué pasa? A los 5 o 10 años yo he ido
A veces me ha tocado ir a los juzgados. Me acuerdo una vez fui a un juzgado a revisar unos papeles y veía una pareja pero peleándose. Casi los tenían que detener para no agarrarse a golpes. Y yo decía, pero ¿cómo si se juraron amor en el altar y por eso están casados y por eso vienen aquí ante el juez? Ahora no se quieren porque no sabemos amar. No sabemos. Amigos que se quisieron toda la infancia por un detalle y después ya no se quieren. Y podemos terminar la lista porque no sabemos responder. Pero si nosotros permanecemos en el amor de Dios, entonces podremos amar. ¿Qué es permanecer en el amor de Dios? Pues conocer su amor. ¿Y cómo lo conozco? Uno, por su palabra. Sus palabras me hablan de su amor. Yo te he dicho, cada vez que leemos el Antiguo Testamento y el Nuevo, y sobre todo el Antiguo, cuando Dios es duro con su pueblo y lo tiene que castigar duramente por todos los errores que cometieron, siempre vas a encontrar, y yo las tomo esas palabras, el gran amor de Dios. Y a pesar de toda esa regañada que le da al pueblo de Israel y aunque tiene que traer consecuencias a su vida, después están las palabras del amor de Dios. Y a través de la Escritura podemos conocer ese amor de Dios, esas frases que hay de tanta belleza en la Escritura, esa que nos dijo el Señor Jesús, que es la que más nos impacta. De tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito. Pues esa es la expresión del amor, y muchas otras, como cuando el Señor Jesús dice, nadie tiene más amor por sus amigos que el que da su vida por ellos, y cosas, y una y otra vez vas a encontrar esas expresiones del amor. ¿Qué es el amor de Dios? Cuando tú te dejas amar por Dios, cuando permaneces en su amor, cuando sabes que a pesar de tus errores, de tus fallas, Dios te perdona, Dios te ama, que tú mismo te perdonas a ti mismo por el amor de Dios en tu vida, entonces puedes amar a los demás. Y cuando tú recibes ese perdón entendido de Dios hacia tu vida por los errores que has cometido, entonces cuando ves a tus hijos o tu familia, o tus amigos, aún los hermanos de la iglesia cometer un error, dices, pero si a mí Dios me perdonó de esa manera, pues cómo no perdonar a esta persona, cómo no perdonarlo a él y amarlo. Entonces el amor, permanecer en el amor es sentirlo. Cuando tú oras a Dios, cuando tú vienes derrotado tal vez, o te sientes culpable por la vida que has tenido, doblas tus rodillas, te acercas a Dios y a veces ni dices nada porque dices, Señor, pues qué te digo, otra vez vengo con las mismas circunstancias, vengo con los mismos errores, y te quiebras ahí llorando ante su presencia y empiezas a sentir. Ya no solamente oyes una palabra o lees una palabra en la Escritura, sino ahora esa palabra que leíste, que supiste, se hace viva, la experimentas y Dios te empieza a decir, te amo, eres especial. Yo recuerdo una ocasión muy grabada en mi corazón, que me subí, iba a la iglesia, me subí al camión, yo iba hasta el Hotel de México por allá a la iglesia, tomé el camión aquí en Insurgentes y pues era un camino largo, no había Metrobús todavía en ese entonces, era largo, hacía muchas paradas. Y me acuerdo que cuando me subí, el camionero tenía a Juan Gabriel puesto ahí en el autobús y no sé, me quedé ahí pensando con ese fondo musical, pero yo sentí, o sea, oí la voz de Dios en mi corazón que me decía, yo te amo. Y me empezó a decir, te amo, te quiero, eres especial para mí. Y me fui tanto así todo el camino de aquí hasta el Hotel de México. Cuando me bajé, se me hizo tan corto el camino y después dije, pues ¿qué me pasó? Que he tenido una experiencia del amor de Dios en mi vida. Y eso lo recuerdo, y muchas otras que he tenido, que Dios te permite experimentar su amor, su misericordia, sus palabras. Eso es permanecer, y cuando recuerdas estos momentos, pues y alguien te hace daño o alguien te lastima, dices, pues ¿cómo no perdonar si el amor de Dios está en mí? Por eso permanece en ese amor, permanece a través de sus promesas, de su palabra y a través de una comunión con Él. Búscalo. Por eso la oración no es solamente para pedir cosas, la oración es para tener una comunión con Dios. Y simplemente a veces no pides nada, ya te dio todo Dios, esta semana tienes todo, te sientes satisfecho, nada más te pones a orar y
Y entonces empieza esa ternura, esas palabras dulces, esos sentimientos, cosas aún especiales, hormigueos a veces que sientes, pequeños mareos que sientes y dices, este es Dios estando en mi vida. Por eso permanece en su amor, para que pueda pues amar a otros. Fuera del amor de Dios, pues me podrá amar una persona imperfecta. Y cuando me deja de amar, pues ya me destruí. Pero cuando tienes este amor perfecto de Dios, este amor eterno que nos ha amado, como dice la Escritura, dice, pues aunque el otro no me ame, si Dios me ama, me es suficiente. Él me llena. Algo que debemos buscar es que Dios nos llene. ¿Qué pasaría si alguien te hace falta ahora? Y más con esta pandemia, pues tristemente, ¿verdad? Mucha gente vio partir a un ser querido. Y muchos pues sus vidas se destruyeron, se desanimaron, dejaron de hacer cosas. Pero cuando dice Señor, pues sí, se fue ese ser querido que tanto amaba, con el que pasé tanto tiempo, pero tú me llenas. Tú eres la razón de que yo me levante. No es que voy a tener un ingreso, no es que voy a tener dinero esta semana, no es que me voy a comprar un carro del año. Lo que me satisface todos los días, lo que me hace levantarme es tu amor. Es tu presencia en mi vida. Y eso es lo que el Señor Jesús nos dice, permanece en mi amor, como yo he permanecido en el amor del Padre. Y es entonces ahí cuando en ese amor dices, pues ¿cómo no cumplir tus mandamientos? Si experimento tu amor, si veo tus palabras dulces y tiernas a mi vida, lo que me pidas, pues voy a hacer. Hay pasajes en la Escritura cuando un rey se complacía, no se sentía amado, sino se complacía. Pues ¿qué no quería hacer por las personas cuando se complace? Alguien te complace. Y aquí cuando experimentamos el amor de Dios y Dios te pide hacer algo, dices, hasta más, Señor, pues si me amas tanto, ¿cómo no desbordar mi amor por ti en acciones? Por eso dice, si me amas, guarda mis mandamientos. Si tú no amas a Dios, pues los mandamientos se te van a hacer pesados y difíciles. Ay, es que otra vez, pero si yo quiero pecar, ¿por qué no? No puedo hacerlo, pero si yo quiero hacer tal cosa, ¿por qué no puedo hacerla? Porque no has experimentado en su totalidad el amor, o no permaneces, tal vez te sentiste amado, como lo vemos con los recién convertidos, ¿verdad? Cuando se convierten, todo quieren hacer, todo dejan y los vicios los dejan y cambian su vida y dejan hasta de trabajar por venir a la iglesia y se devoran la Biblia porque permanecen en el amor de Dios. Pero pasa el tiempo en nuestra vida cristiana que no permanecemos en ese amor a Dios y las cosas ya no tienen la misma emoción porque nos hemos alejado de su amor. Cuando tú amas a Dios y permaneces en ese amor y sientes ese amor de Dios, pues guarda sus mandamientos. ¿Por qué nos alejamos? ¿Por qué dejamos de hacer la voluntad de Dios? Pues porque ya nos alejamos de su amor, no permanecemos en Él y ya no tiene el mismo significado. Por eso el Señor Jesús dice, el que permanece en mi amor va a cumplir mis mandamientos. 14, esforzarse por vivir la vida cristiana y no vivir la vida fácil del mundo. Mateo 7:13, aquí el Señor Jesús nos dice algo muy importante. Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición. Y muchos son los que entran por ella, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Y esto sí es importante, ¿va? Y esa es la advertencia que nos da el Señor y nos da esta orden. Dice, permanezcan en la vida cristiana. La vida cristiana es difícil, tiene sus complicaciones, humanamente hablando. No es tan fácil como el mundo. Digo, pecar es muy fácil, lo tenemos por naturaleza, no nos cuesta trabajo. Dile a un niño, les decía, ¿va? Como un niño miente. Estaba viendo un video de un niño que hace una travesura y le miente al padre. Está ahí, era obvia su mentira, pero pues le miente al papá. Y dice uno, pues ¿quién le dio las clases a ese niño tan chiquito de 2, 3 años mintiéndole a su padre? ¿Quién le enseñó? Pues nadie, simplemente está en la naturaleza. Entonces, aquí dice el Señor, el camino a la perdición es espacioso. O sea, nos sentimos holgados, fáciles de hacer.
No nos cuesta trabajo, mentir no nos cuesta, hacer trampa no nos cuesta, odiar no nos cuesta, en el sentido de nuestra actitud. Sentirnos ofendidos no nos cuesta, nos gusta a veces sentirnos ofendidos, enojados, molestos, pero cuando se trata de la vida cristiana, pues es estrecho, ¿verdad? Porque, ay, bueno, pues me cayó mal ese hermano, pero tengo que perdonarlo, ver lo que me hicieron y nos cuesta y pasan días y semanas orando para que podamos perdonar a esa persona hasta que finalmente lo hacemos. Las cosas espirituales pues no nos son fáciles. Para orar, tú puedes estar en Netflix 4 horas, te van así como si nada, pero a ver, ora 4 horas. Y no, o sea, 15 minutos y dices, pues ya, como que ya me cansé, ya no sé qué decir, no sé qué hacer, porque nos cuesta. Tal vez leer TV novelas, si te echas, estás en la peluquería, te tardas 1 hora y te echaste las 3 que tenía ahí el peluquero. Fácil, ¿no? 1 hora se te fue y hasta dices, ay, qué lástima que terminó porque voy a echar la quita. Pero ¿qué se trata de la Biblia? Un capítulo y ya no lo puedes ni acabar, porque si es estrecho el camino. Las cosas espirituales son estrechas y tenemos que entenderlo. No es holgado, es estrecho, dice el Señor Jesús. Váyanse por esa puerta estrecha, va a ser complicado, difícil. Venir a la iglesia a veces nos es complicado, se nos complica. A veces te invitan a tomar tus amigos, ¿verdad? Los jóvenes, y sus viejos amigos llegan y hasta gratis le invitan la bebida y hasta carro le ponen y están listos para irse ahí a beber y a perder todo un fin de semana, pero ven a la iglesia, se te poncha la llanta, ya no sirve el carro, pasó algo, se te quemaron los frijoles que dejaste puestos y se complica, el niño se pone bien berrinchudo cuando va a venir a la iglesia y se te complica todo. Pero ¿qué tienes que hacer? Permanecer en esa puerta estrecha, porque así es el camino hacia Dios. Esa vida eterna es estrecho, nos es difícil, ¿no? Para nosotros humanamente, estoy hablando, nos es complicado, nos cuesta. Tenemos que poner un mayor esfuerzo, aunque a diferencia del camino de perdición, ¿verdad? Que es abundante. Entonces tienes que mirar tu vida. El camino es estrecho, la vida espiritual es estrecha, es complicada. No es imposible, sino simplemente complicada, pero tienes que esforzarte más. Ser espiritual nos tenemos que esforzar por ser espirituales, por orar, por perdonar, por cumplir estos mandamientos, estas ordenanzas que el Señor Jesús nos dio. Te va a costar un poco a tu carne. Esa lucha que nos dice la epístola a los Hebreos, pero dice el Señor, permanezcan, acuérdense, así es el camino. No es algo difícil, no es nada, o no es algo que nos deba sorprender, ¿verdad? Si estás entre pecar y no pecar, pues te va a ser más fácil pecar que no pecar, por supuesto. Entre perdonar y no perdonar, pues es más fácil no perdonar. Entre enojarte y no enojarte, pues te va a ser más fácil enojarte. Entre sentirte ofendido y no sentirte ofendido, pues te va a ser más fácil ofenderte y así te vas a ir. Porque tenemos nuestra naturaleza de esa manera, pero el Señor Jesús nos dice, permanezcan ahí. Ser perfectos, pues Dios nos ha dado la capacidad de serlo. Y ve lo que dice Mateo 5:48, sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Perfecto no quiere decir infalible, sin errores. Vamos a tener errores. Perfecto es completo. Cuando un fruto está perfecto para ser comido, no es que su figura es exacta, sino que está completo. Pues ese que habló de mí, yo voy a hablar mal de él también. ¿Sabes? No tienes el derecho. No puedes, aunque haya hablado mal de ti, tú no puedes hablar mal de él. ¿Por qué? Porque tienes que amarlo. Y si te ofendió en algo y te hizo algo muy duro, tienes que decir, pues puedes decir tú, pues no lo perdono. Y no lo perdono. No tienes el derecho. Porque Dios te manda que lo ames.
Y si lo amas, no puedes tenerle rencor. Entonces, no puedes darle libertad a tus sentimientos. Porque es un mandamiento. Dice, un nuevo mandamiento os doy. Tienen que amarse unos a otros. Y es la única manera en que van a saber que son mis discípulos. No estamos hablando de salvación, discípulos de Cristo, seguidores. Entonces, tenemos que aprender a amarnos entre nosotros. No puedes hablar mal del hermano, no puedes decir cosas del hermano. Y es más, si alguien viene y te dice de otra persona, no tienes el derecho, a lo mejor te gusta mucho el chisme, te sabe muy sabroso, mejor que un tamalito recién hecho de las mañanas con su bolillito y su atole. El chisme te sabe más sabroso, pero tienes que decir, no puedo oír ese chisme del hermano porque yo lo tengo que amar. Porque es un mandamiento. Hermano, entonces tú serás sabio si sigues este mandamiento, como leíamos al principio. Serás sabio, pero serás imprudente, insensato si tú decides darle rienda suelta a tus sentimientos. No podemos nosotros darle rienda suelta a los sentimientos entre nosotros, porque es importante que nos amemos para poder cumplir el plan y el propósito de Dios que Él tiene con la iglesia. Entonces, amarnos entre nosotros. Y es el Señor que está hablando a sus discípulos. Y los que estamos en la iglesia somos sus discípulos. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Amarnos entre nosotros. Y el siguiente, no juzgar ni condenar a los demás. No juzguéis y no seréis juzgados. No condenéis y no seréis condenados. Perdonad y seréis perdonados. O sea, es una reacción de parte de Dios hacia nosotros que o sea, si yo no juzgo, no seré juzgado. O sea, lo que siembro, cosecho, nos dijo el Señor Jesús. Entonces, no puedo juzgar a los demás. A mí me gusta aquella frase que usa el Nuevo Testamento que dice, no juzgues las cosas antes de tiempo. Y nosotros podemos juzgar y tontamente porque no sabemos. No estamos en el cielo, todavía no han acabado las cosas, no sabemos lo que Dios piensa. Por eso es aquella parábola cuando los siervos, cuando el amo fue lleno de cizaña y los siervos le dicen, pues si quieres nosotros quitamos la cizaña. Y dicen, no, pero ustedes no saben juzgar las cosas. No juzguen porque van a cortar a lo verdadero. Entonces tú no puedes juzgar las cosas desde tu punto de vista porque aún no se ha levantado el juicio del gran trono blanco, no se ha levantado el juicio del Señor Jesús. Y el único que puede juzgar las cosas verdaderamente es Dios. Entonces no juzgues, no condenes, no determines cosas en los hermanos y perdone y seréis perdonados. Y también tiene que ver esto con el amor, no enojarse con los demás, no insultar a nadie y procurar estar en paz con todos. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar, allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano, y entonces ven y presenta tu ofrenda. Hermano, eso del juicio no es algo liviano. El Señor Jesús dice que será culpable de juicio. O sea, hay una culpa muy fuerte cuando tú condenas, cuando tú te enojas, cuando tú insultas a un ser humano. Hay un juicio sobre ti muy fuerte. Por eso a veces nosotros somos muy ligeros y decimos, pues mi vida es un desastre, pero yo cumplo los mandamientos, yo cumplo las cosas que Dios me pide. Pero fíjate, casos entre comillas tan sencillos de que si tú le dices a ese tonto hermano, eso te trae un juicio. Y si estás bajo juicio, entonces vas a tener pues consecuencias desagradables. Dices, si le dices fato, si le dices tonto, dices, te estás exponiendo al fuego del infierno. O sea, te estás exponiendo a que los demonios hagan contigo lo que quieran. Por eso la destrucción de la vida puede ser muy fuerte con pequeños detalles como este. Y tú dirás, pero si soy muy bueno, insultas a los demás, los condenas, hablas mal de ellos, pues son juicios, traes juicios. Mira,
Tan fuerte es que dice, si tú traes tu ofrenda ante mí, primero, y sabes que estás con alguien mal, primero reconcíliate. O sea, para Dios nuestra relación es importantísima por las consecuencias que hay de una mala relación. Hay consecuencias espirituales muy fuertes. Nosotros lo tomamos muy livianito, no, es fuerte. Por eso tienes que cuidar muy bien tus relaciones con los demás y dentro de la iglesia, en tu matrimonio, con tus hijos, porque eso trae consecuencias del mismo infierno, dice el Señor Jesús, y no son cosas que están inventadas. El Señor Jesús lo está diciendo, por eso lo está advirtiendo. Es una advertencia. Si tú eres descuidado, cuidado, porque vas a estar bajo juicio. Entonces tenemos que ser muy cuidadosos con nuestras palabras, muy cuidadosos con lo que decimos de los demás, nuestras expresiones, nuestros sentimientos hacia los demás son muy importantes porque el Señor, vean, es el Señor Jesús quien lo dice, no es una invención. Dice, habla del infierno aquellos que le dicen fato a su hermano, que le dan un insulto, porque si hay consecuencias muy fuertes si nosotros descuidamos estas cosas. Perdonar a los demás para ser perdonados por Dios, eso es algo, yo quiero ser perdonado. Perdonar, ¿qué implica? Y eso es Mateo 11:25. Dice, cuando estéis orando, perdonad si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que esté en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas, porque si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre que esté en los cielos os perdonará vuestras ofensas. Tú dirás, bueno, pero la Escritura dice que mis pecados han sido perdonados. Sí, todos sus pecados han sido perdonados. El Señor Jesús los pagó en la cruz. Y la consecuencia máxima de ir al infierno ya no la vamos a vivir, porque el Señor Jesús ya lo pagó. Pero todos los pecados en nuestra vida traen consecuencias. Si no fuera así, entonces pues ya estás perdonado, ya no hay consecuencias, pues haz lo que quieras, te vas a salvar. Pero no. Y por eso todo lo que el Señor Jesús nos advierte y nos dice, y veas, la consecuencia de no perdonar a los demás es que tú no serás perdonado. ¿Y qué quiere decir esto? Que tú seguirás recibiendo las consecuencias de tus pecados. Y cuando tú has cometido un error y tú no perdonas a tu hermano, entonces las consecuencias de ese error te seguirán. Pero si tú perdonas a los demás y le pides perdón a Dios, las consecuencias de tus errores, Dios las va a poder quitar. Porque serás perdonado. Si tú sabes perdonar a los demás, perdonará las consecuencias de tus errores si tú sabes perdonar desde tu corazón a los demás. Reprender al hermano que peca y si se arrepiente, perdonarlo las veces que sea necesario. Y lo dice Lucas 17:3. Mirad por vosotros mismos, si tu hermano pecare contra ti, repréndele, y si se arrepiente, perdónale. Y si 7 veces al día pecare contra ti, y 7 veces al día volviera a ti diciendo, me arrepiento, perdónale. Entonces, yo lo debo perdonar cuantas veces, las que sean necesarias. Y si te lo hace todos los días, tienes que perdonar todos los días, dice el Señor. ¿Qué tan importante es el perdón en nuestra vida? Hermano, el día que tú decidas perdonar, tu vida va a ser liberada de muchas cosas. Muchas consecuencias de tus errores van a ser quitados. Vas a venir a una gran libertad por perdonar. Por eso el Señor Jesús lo establece de esa manera. Tenemos que perdonar las veces que sean necesarias. Que tú no lleves la carga de no perdonar a los que te han ofendido. Y lo que sí puedes decir es, pues lo que estás molesto con los demás. Dice, ve, repréndele en el sentido de, pues dile por qué estás enojado, porque a veces sí tenemos esa temática, pues él tiene que saber por qué me molestó. No. De repente vemos a los hermanos que se enojaron con uno. Yo de repente veo que me pasaba antes, ¿no? La gente se ofendía. Digo, ¿y ese por qué se ofendió? Yo me acuerdo cuando estaba en Canadá, éramos solamente 2 latinos en ese grupo. Estábamos con otros europeos y era una boliviana y yo.
y pues como éramos los que hablábamos español, pues nos llevábamos bien, pero un día me dejó de hablar. Y me dejó de hablar y los demás me dijeron, no, te odia. Dijo, oh, caray. Y me odia. Y dije, ¿yo qué le hice? Y yo le decía, oye, ¿qué te hice? Pues típica mujer, ¿verdad? Que no, adivínalo. Úchale, pues para adivinar, ¿no? ¿Y cómo le adivino si no sé ni qué? Y le insistí como una semana porque estaba bien enojada conmigo. Hasta que se decidió decirme por qué. Dice, es que tú me dijiste India. Ya, caray. Y ya pues me acordé que estábamos con unos indios de allá de Canadá. Y ella pues es india aquí en Latinoamérica. Y no sé por qué le dije, she's Indian like you. Que es india como ustedes. Y ella pues no hablaba mucho inglés. Y ella pues entendió Indian. Pero en inglés Indian pues no es ofensivo, es simplemente pues, una raza de indios de allá. Y no se sienten ofendidos. Y ella se sintió ofendida. Y ya le tuve que pedir perdón y todo. Dije, no, mira, le expliqué por qué. Pero pues es lo que tenemos que decir a los demás porque estamos molestos. Oye, pues es que tú pasaste y no me saludaste. Ah, mira, pues es que iba deprisa, me pidieron algo. O sea, ya con la explicación nos es más fácil perdonar. Y ya si aún con eso nos sigue haciendo lo mismo, dice la Escritura que debemos seguirle pidiendo perdón. Y ahora vamos a hablar del ayuno. Hablamos un poco la semana pasada, pero el Señor Jesús da órdenes y acciones, la actitud que debemos tener hacia las cosas espirituales. ¿Debemos ayunar? Primero, sí. Sí, el ayuno es importante. Leíamos el pasaje aquel cuando el Señor Jesús le dice a los fariseos, a ellos, oye, pero tus discípulos no ayunan. Dice, pues ¿cómo van a ayunar si el esposo está con ellos? Cuando el esposo se vaya, entonces van a ayunar. ¿Y qué tenemos que hacer? Pues cuando sí debemos ayunar, el ayuno nos sirve para tener mayor sensibilidad espiritual. Y ve lo que dice el Señor Jesús aquí en Mateo 9:15. Jesús les dijo, ¿acaso pueden los que están de bodas tener luto entre tanto que el esposo está con ellos? Pero vendrán días cuando el esposo les será quitado y entonces ayunarán. Entonces el Señor Jesús no está diciendo que no ayunemos. El ayuno es importante en nuestra vida. Es algo difícil, muy complicado, pero es algo que, fíjense, que ahora se está dando mucha promoción al ayuno intermitente y que eso te va a hacer bajar de peso y que no solamente te baja de peso, sino limpia tu cuerpo porque hace unas cetosis tu cuerpo y no sé cuántas cosas dicen. Entonces el ayuno ya científicamente es bueno. Y te decía, pero espiritualmente es importante. Tienes que saber ayunar. El Señor Jesús no impidió el no ayunar. ¿Cada cuándo ayunas? ¿Cuándo fue tu último ayuno? ¿O nunca has ayunado? Imagínate, nunca en toda tu vida has dejado de comer un día. Por buscar a Dios, pues nunca has ayunado. El ayuno es esencial en nuestra vida hasta para limpiar tu cuerpo, para que físicamente te sientas mejor y no se diga espiritualmente. Tienes que ser alguien que ayuna constantemente, porque buscas respuestas, buscas la voluntad de Dios, buscas una sensibilidad espiritual. Entonces, ¿qué es? Yo te recomendaría mínimo una vez al mes debes ayunar, aunque sea un día. Y empezar con un día y después irte por 2, 3 días. Ayuda, es una experiencia fuerte, pero también espiritualmente es muy fuerte. Sí tengo que ayunar, tienes que ayunar. El ayuno va a traer a tu vida espiritual un gran incremento, una gran fortaleza y vas a saber discernir mucho más la voluntad de Dios en momentos de crisis en tu vida. No dejes de ayunar. Ahora, sí lo dice la Escritura, los fariseos eran personas que ayunaban mucho, pero ellos lo hacían en presunción. Y dice el Señor Jesús en Mateo 6:16, que cuando ayunemos, dice, no seáis austeros como los hipócritas, porque ellos demudan su rostro para mostrar a los hombres que ayunan. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Pero, dice, cuando tú ayunes, tú lávate la cara. Entonces, sí no debo andar ahí, yo soy ayunador, yo ayuno mucho tiempo. No te hagas el espiritual. El ayuno es algo entre Dios y tú. Es algo para tu vida espiritual. A veces lo hacemos como congregación, que ahí próximamente les diré un ayuno que vamos a hacer de 3 días toda la congregación, pero quiero que te prepares para ayunar.
pero es algo entre Dios y yo. O sea, sí busque ese ayuno. No andes diciendo que estás ayunando, no pongas cara de débil. Si de repente te sientes uno débil, sientes cosas, si te pones pálido, pero pues lava tu cara, unge tu cabeza, hasta ese día báñate, que no se note porque es algo de entre tú y Dios. No te jactes de las cosas espirituales. Y ahorita vas a ver que también en cuanto a la oración dice lo mismo el Señor. La vida espiritual no es para jactarse. No es para demostrar que yo soy más espiritual que tú. La vida espiritual no son competencias. A ver quién es más espiritual. A ver quién ayuda más. Órale. Vamos a demostrar quién es el más espiritual. A ver cuántos ayunas, cuántos días ayunas tú. No, o sea, no se trata de hacer eso, sino debe ser, mi vida espiritual es algo en secreto que se va a reflejar en público, por supuesto, sin tener que decir nada. Pero sí debo hacerlo de manera personal. Está como orar. Dice el Señor que debemos orar siempre y en todo tiempo. Lucas 18:1 dice, también le refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. O sea, yo tengo que orar siempre sin desmayar. Te he dicho, ¿verdad? ¿Hasta cuándo vas a dejar de orar? Hasta que Dios responda a tu petición. ¿Cuánto tiempo va a ser? Tal vez un día, 3 días, una semana, 1 año, 5 años, 10 años, el tiempo que sea, no dejes de pedir. ¿Qué dice de 1 Tesalonicenses 5:17? Que oremos sin cesar. Entonces sí debemos estar orando, porque ¿en qué me ayuda la oración? En no caer en la tentación. Y ve lo que dice Mateo 26:41. Ese es otro mandato, estar alertas y orar para no caer en tentación. Sabes que la oración me ayuda. Si soy un hombre o una mujer de oración, me va a sostener para no caer en tentación. ¿Qué es lo que va a hacer siempre el diablo para que caigas? Alejarte de la oración, porque no tendrás fuerza espiritual. Pero cuando yo oro y velo, busco a Dios por largo tiempo, seré más fuerte para resistir la tentación. Ve lo que dice Mateo 26:41, velad y orad, porque para que no entréis en tentación, el espíritu de la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. La manera en que no vas a caer en pecado es si oras. La oración es decir, ¿qué dice el Padre nuestro? Señor, no me dejes caer en tentación. Esa es la petición que debo hacer. Entonces, cuando estás cerca de cometer un pecado, de hacer algo que no debes hacer, que sabes que no debes hacer, o que ya estás cayendo en cosas que no debes hacer, a orar. Y dile, Señor, perdóname y ayúdame a no caer. No puedo con mi vida espiritual, no, pero Dios me ayuda si le pido a que no caiga en tentación. Dice el Señor, la carne es débil. Si el espíritu está dispuesto, la carne es débil. Entonces, ¿qué tengo que hacer a través de la oración? Fortalecer a mi espíritu para que el que gane en esa tentación sea el espíritu y no la carne. Entonces debemos orar sin cesar. Y después dice el Señor en Mateo 6:5, cuando se ora, hacerlo en secreto sin buscar ser admirados. Otra vez, la vida espiritual, no debo jactarme de ella, no es para sentirme como lo hacían los fariseos, para demostrar mi espiritualidad. Mi espiritualidad se la demuestro a Dios y la demuestro con mis acciones de resultado de haber orado, pero no haciendo mucha alarde hacia las cosas que yo hago espirituales, que así lo hacían los fariseos, y es algo que el Señor Jesús recriminó mucho a ellos. Y siguiente, pedir para que se nos dé, buscar para encontrar y llamar para que se nos abra. Te decía, es el año de la acción. O sea, ¿qué quiere decir? Pues nosotros tenemos que accionar. La vida cristiana es acción, es actuar, es hacer cosas. No es solamente pues pedir, sino pido y después acciono. Por eso aquí, después de todas estas cosas que el Señor nos pide que hagamos, y si son cosas espirituales, también nos dice, bueno, pues si toma acciones. O sea, quieres, pues pide. O sea, ¿qué quiere decir? Entonces, si no pides, pues no encuentras. Entonces, si no pides en oración cosas, pues ¿qué se te va a dar? Si no buscas. O sea, cuando tú necesitas una respuesta de parte de Dios, ¿qué tienes que hacer? Pues buscarla. ¿Y cómo debes buscarla? Pues intensamente, como el ejemplo que el Señor nos da de aquella mujer que pierde la moneda de su collar, que era muy importante, y la busca y revuelve la casa.
¿Qué haces para buscar a Dios? Revuelve la Biblia. Y me voy al otro y me voy a este y busco en otra versión y busco en aquella versión también y le pregunto al pastor, le pregunto a mis líderes, ¿qué haces? ¿Buscas? O dices, bueno, pues no, y ya me quedé así. No, dice, si buscas, vas a encontrar. Si buscas respuestas, Dios te las va a dar. Si buscas una vida espiritual fuerte, la buscas, la vas a tener. Si buscas a Dios, lo vas a encontrar. Si buscas su presencia, la vas a encontrar. Si buscas experiencias espirituales y las buscas, las vas a encontrar. Y si llamas, se te va a abrir la puerta. ¿Quieres experiencias nuevas? ¿Quieres cruzar puertas que nunca has cruzado? ¿Quieres tener experiencias que nunca has tenido? Pues llama. Llama a la puerta, Señor, ábreme esa puerta. Déjame vivir esta experiencia que nunca he tenido. Yo quiero vivir esto en mi vida. Yo quiero vivir tu poder en mi vida. Que se abra la puerta delante de ti, pues tienes que llamar para que esa puerta se te abra. Y por último, es algo que tenemos que hacer y yo creo que sí lo requerimos ahora en este tiempo, después de esta pandemia. El mundo ha quedado, el mundo, no solamente la Ciudad de México, el mundo entero ha quedado en una situación muy difícil, muy complicada, la gente muy lastimada, la gente muy confundida, las noticias siguen, este virus sigue y se sigue mutando. Ya seguimos después de más de un año viendo a la gente usar cubrebocas, seguimos oyendo de gente enferma de COVID, gente que es hospitalizada y tristemente gente que sigue muriendo de esta enfermedad. Entonces sí, la situación está difícil. La iglesia tiene que ocupar un lugar importante en esta situación que el mundo está viviendo y nos tenemos que levantar, y yo creo que sí están los campos listos. Mucha gente está lista para ser cosechada, pero nosotros tenemos que hacer algo. Y ese quiero decir que lo busques. Vamos a Mateo capítulo 9, verso 36. Y ese es un mandamiento. Y ese es algo que tenemos que hacer. Y te pido que lo hagas por la iglesia Camino de Vida y por la iglesia en general en esta ciudad, en este país y en el mundo entero. Y ve lo que dice el Señor. Y al ver las multitudes, yo creo que nosotros vemos las multitudes ahora después de esta pandemia, dice, tuvo compasión de ellas. Y sí nos da lástima ver todo esto que está pasando, todos estos cambios climáticos que estamos viendo ahorita cerca de aquí de nosotros, estos derrumbes que hubo, la gente que quedó enterrada, la gente que perdió sus casas. Pues nos duele ver todo esto, todo lo que está pasando a nuestro alrededor, tenemos compasión. Y el Señor dice que vio todo esto y tuvo compasión. Dice, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Y es lo que uno ve de repente, dice, bueno, pues si yo cristiano a veces me desanimo un poco y tengo que leer la Biblia y buscar a Dios, ir a la iglesia, poner alabanzas, porque si no me deprimo. ¿Qué hará el mundo cuando está deprimido? ¿Qué hará el mundo? Cuando yo tengo problemas, ¿qué hago? Pues busco a Dios y Dios me los resuelve. Pero cuando el mundo tiene problemas, ¿qué hace? Muchos hermanos en la iglesia, los pasamos aquí al frente, perdieron seres queridos en esta pandemia, pero encontraron consuelo en la promesa de la vida eterna. ¿Y el mundo? ¿Y los que no tienen la palabra de Dios, qué? ¿Dónde? Dice, pues están como ovejas sin pastor. Dice verso 37, entonces dijo a sus discípulos, a la verdad la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Entonces oremos porque Dios mande siervos, hombres y mujeres llenos de dones que Él les ha dado espirituales para que vengan y sirvan. Aquí en Camino de Vida, en las iglesias en general, en la Ciudad de México, en nuestro país, ahí en Camino de Vida Chiapas, que Dios mande obreros porque la necesidad es mucha. Hay muchos corazones que consolar, hay mucha gente que hay que enseñarle las verdades de Dios, hay mucho que hacer y a veces nos faltan manos. Así el Señor Jesús lo vio en ese tiempo. Imagínate ahora que somos más gente en el mundo entero, pero el Señor dice, sí faltan, pero hay una solución. Oremos para que el Padre mande obreros a su mies. Yo sí te pido que estés orando constantemente porque Dios siga mandando obreros acá a la iglesia, que Dios siga dando
los dones y talentos a los hermanos que se añaden a la iglesia, que tengan ese corazón dispuesto para servir, para hacer las cosas bien y que juntos sigamos haciendo la voluntad de Dios, porque después de esta pandemia, de verdad la mies es mucha y la gente está sin pastor. La gente está sin conocer a Jesús. Nosotros le conocemos, tenemos dones, tenemos habilidades de parte de Dios que tenemos que ir y compartir. Amén. Y inclina tu rostro un momento. Antes de orar, bueno, yo quiero orar y después de orar hacer algo. Y le pido a los de la alabanza si pasan. Cierra tus ojos un momento. Estamos siendo enfrentados a la vida cristiana. Dios, a través de estos mandamientos que el Señor Jesús, a mí me gustó mucho hacerlo así porque pues yo pensaba que eran como 5 o 10 mandamientos, pero veo que hay muchos mandamientos y el próximo domingo te seguiremos hablando de más mandamientos que el Señor Jesús dio a la iglesia, en los cuales nosotros tenemos que enfocarnos para cumplirlos y poder recibir la bendición. La bendición está cerca de nosotros, pero tenemos que cumplirlos. Tenemos que hacerlos, tenemos que tomar la decisión de actuar en cumplirlos. Ser, como te decía al principio, de esos hombres o mujeres sensatos que cavaron sus vidas en la palabra de Dios, no en sus ocurrencias, ni en sus vivencias, ni en sus sentimientos. Que no seamos como aquellos insensatos que no escucharon la palabra, que no fundaron sus vidas en la palabra de Dios y su casa vino a ruinas. Y mucha gente tiene su vida en ruinas porque no ha fundado su vida, su casa sobre la palabra. Dice, ¿a qué los compararé? Aquellos que oyen mi palabra y no la hacen. Hoy has oído esta palabra, ¿la vas a hacer o no? Si la haces, serás sensato y tu vida estará fuerte, venga lo que venga. Pero si no la cumples, serás insensato y a la primera de cambios tu vida va a estar en ruinas. Cumple la palabra. Espíritu Santo, ven. Tú eres el que ha quedado en lugar del Señor Jesús ahora que Él ha ascendido a los cielos y volverá por nosotros. Pero tú estás en la tierra, no estamos solos. Te tenemos a ti, el Padre te ha derramado sobre nosotros, sobre la vida de nosotros en abundancia, en bautizarnos, sumergirnos en ti. Y el Señor Jesús dijo que tú eras el gran consolador, que iba a dirigir nuestras vidas, que nos iba a recordar las palabras, que nos iba a dar fuerza para cumplir esas palabras. Hemos oído ahora estos mandamientos, que si los seguimos nuestras vidas estarán fundadas sobre la roca, que nuestras vidas serán bendecidas, prosperadas, sanadas, libres. Tenemos esa vida abundante que el Señor Jesús ganó para nosotros si las cumplimos. Ayúdanos, Espíritu Santo. Ayúdanos a cumplir estas ordenanzas, cada una de ellas en nuestras vidas, para tener esa vida abundante que tú prometiste para nosotros, Señor Jesús. Ven, llénanos, somos tu iglesia, te tenemos a ti, somos tus hijos, te hemos confesado como Señor y Salvador. Ahora te pedimos que nos ayudes a que nuestras vidas sean abundantes. Si tú vienes por primera vez o nos escuchas a través de internet por primera vez y tienes una vida problemática, vacía, triste y sin expectativa, puedes cambiar las cosas. Y no tienes que esperarte 10 años, no tienes que tener una fórmula muy complicada para hacer esos cambios en tu vida. No tienes que hacer un ritual excéntrico para poder hacer esos cambios en tu vida. Está muy cerca. Estás muy cerca a que cambies tu vida. Muy cerca. Estás tan cerca como lo estás a tu pensamiento y a tu boca.
para que tu vida se llene de la sobrenaturalidad de Dios, para que tu vida prospere, para que tengas vida eterna. Estás tan cerca como estás tan cerca a tu pensamiento y a tu boca. La Escritura dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Por la Escritura dice, todo aquel que en él cree no será avergonzado. Estás tan cerca de transformar tu vida si hoy aceptas en tu mente que Jesús es Dios y vino a esta tierra a morir para perdonar tus pecados y resucitó de entre los muertos para que tú tengas vida eterna. Y si lo crees en tu corazón y lo confiesas con tu boca, lo confiesas con tus palabras, con tu voz en alto, que Él es el Señor y que ha resucitado, que su tumba está vacía, entonces recibirás la vida abundante que Él tiene para ti. Si tú lo quieres, porque tu vida es problemática y nunca lo has hecho, o tal vez lo hiciste hace muchos años y te alejaste de la iglesia y necesitas reconciliarte, hoy lo puedes hacer. Hoy queremos orar contigo. Si estás en casa, pues ponte de pie, ahí en tu casa. Si estás aquí presente, pues ponte de pie. Quiero que pases al frente. Si hubiera alguien que no ha hecho esta oración, o la hiciste hace mucho tiempo y te alejaste de Dios y te quieres reconciliar con Él, vamos a hacer esta confesión. Te vamos a ayudar a hacerla. Si hubiera alguien esta mañana aquí presente que quiera hacer esta oración, te invitamos a hacerlo. Muy bien, nuestra invitada lo va a hacer. Muy bien, muy bien. Aquí al frente. Mira, ahí estás bien. Y si hubiera alguien más, y si tú estás en casa, está muy cerca que tu vida cambie. Muy, muy cerca está en tu mente. Si tú decides creer esto que el Señor Jesús hizo por ti. Y si lo crees, pues ahora había alguien más. Muy bien. Que pase. Muy bien, muy bien. Adelante, adelante. Amén. Muy bien. Adelante, pasas, hermanita. Ahí cierren sus ojos. Cierren sus ojos. Y vamos a... ¿Alguien más viene? Creo que sí, también alguien más. Muy bien, gloria a Dios. Gloria a Dios por esto. Y también los que están en casita, si es la primera vez, alguien más también está viendo. ¿Para qué, hermano? Pásate aquí cerca. Muy bien, gloria a Dios. Qué bien. Aquí, ahí estás. Bien. Ahí, muy bien. Todos ustedes cierren sus ojos. Está tan cerca el cambio de tu vida por lo que el Señor Jesús hizo en la cruz. Está en tu mente. Si tú crees que Él es Dios y que bajó a esta tierra como Dios y se humilló, vivió, fue a esa cruz para pagar nuestros pecados, morir en nuestro lugar, fue puesto en una tumba, pero resucitó al tercer día y está vivo y ascendió a los cielos y volverá. Si tú lo crees, ahí entra la salvación de tu vida. Lo que tienes que hacer ahora es confesarlo con tu voz y repite conmigo estas palabras. Señor Jesús, creo. Y lo que creo lo confieso ahora. Tú eres Dios y bajaste a la tierra para morir por mis pecados. Creo que fuiste puesto en una tumba, pero al tercer día resucitaste. Y con este sacrificio yo tengo el perdón de todos mis pecados, todos. Y ahora en tu resurrección yo tengo vida eterna. Te acepto
como mi Señor y mi Salvador, y decido seguirte de ahora en adelante. Ven, Señor Jesús, transforma mi vida. Yo recibo la vida abundante que tú ganaste para mí. Amén y amén. Un aplauso al Señor. Amén. Amén. Y si se acercan nuestros hermanos que estén aquí cerca, oren por ellos un momento mientras hacemos esta oración de despedida. Aquí quédense, hermanos, un momento, si nos ayudan, su pastor Juan Carlos. Cierren sus ojos ustedes aquí. Vamos a orar mientras por ellos en lo que nuestro hermano Eduardo pasa.